Siempre empieza de la misma manera. Ella, No como eres, sino como quien imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en sus ojos, ¿verdad? Ese destello de esperanza. ¿O es hambre? Crees que estás siendo visto, pero no lo estás. Estás siendo medido, evaluado, escaneado, como un lienzo en blanco esperando a que pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú, nunca lo fuiste. Y Carl Jung, él te advirtió. No con las dulces palabras de un motivador, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando al abismo psicológico del alma humana. La vida entera de Jung estuvo dedicada a trazar el mapa de lo que llamó el inconsciente, esa parte de la mente humana que opera en silencio, por debajo de tu conciencia. Y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que no solo se enamoran de los hombres, sino de la idea de los hombres, de la fantasía, de la proyección, y lo más aterrador es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Podrías pensar que te está eligiendo a ti, pero en realidad está eligiendo la versión de ti que ha creado en su mente. Un títere psicológico que existe solo para interpretar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella no cambia la historia. Cambia al actor. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interior que habita en toda mujer. Y cuando ese animus está inmaduro, no desarrollado o fuera de control, se convierte en un tirano, se vuelve esa fuerza invisible que empuja a las mujeres a perseguir hombres peligrosos y rechazar a los buenos. Las hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin rendir cuentas. Jung no lo endulzó. Lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la mujer ya no actúa desde su conciencia, sino desde el oscuro control de su fantasía masculina interna, y tú, hombre, caes en ello, porque nadie te enseñó a reconocerlo. Confundes ser deseado con ser conocido. Confundes ser elegido con ser comprendido. Crees en sus palabras cuando te dice que eres diferente, cuando en realidad solo eres el último rostro que ha puesto para representar un papel que ha ensayado desde niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara cae, tú quedas confundido, traicionado, humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada mal, simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó individuación, el proceso de toda una vida para volverte completo dentro de ti mismo. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca comienzan ese camino. Has sido entrenado para buscar aprobación, para perseguir validación, para dejar que una mujer defina tu valor, y mientras sigas así, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que el público se aburre. La individuación no es glamorosa, es brutal. Te obligan a enfrentarte con las partes de ti que has enterrado. Las débiles, las inseguras, las rotas. Te exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y empieces a verte a ti mismo. Porque esto es lo que Jung sabía, algo que la mayoría de los hombres jamás comprenderá. No te conviertes en hombre porque te elijan. Te conviertes en hombre cuando tú te eliges a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas de pie, solo, completamente despierto, completamente responsable,
completamente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por una proyección. Ya no es un títere en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la gran tragedia del hombre moderno no es ser rechazado, sino estar dispuesto a moldearse en cualquier forma que cree que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas relación, lo llamas amor. Pero Jung tenía otro nombre para eso: traición a uno mismo. Advirtió que los hombres que ignoran su desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, doblándose como arcilla húmeda hasta tomar la forma que exigen mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos reales. Dejas de ser hombre y empiezas a ser una máscara, sonriente, complaciente, de acuerdo, actuando, hasta que olvidas quién eras antes de ponértela. ¿Y las mujeres? Oh, ellas lo perciben, más de lo que jamás podrás imaginar. Aquello que crees que hará que te amen, la obediencia, la previsibilidad, la disponibilidad, se convierte en la razón exacta por la que pierden atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, según Jung, no se siente atraído por la comodidad, sino por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir ni controlar por completo. En el momento en que te vuelves totalmente predecible, sin límites, sin columna vertebral, no te vuelves más amado, te vuelves invisible, prescindible, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de los hombres esclavizados. Temes estar solo más de lo que temes ser falso. Prefieres perderte a ti mismo antes que perderla a ella. Prefieres vivir en un papel antes que enfrentar el terror de estar de pie sin aplausos. Pero Jung enseñó que, hasta que el hombre abrace esa soledad, escribió que la individuación es un camino no apto para cobardes, porque requiere que mueras antes de morir, que dejes que las versiones falsas de ti mismo se quemen, para que por fin pueda surgir algo real. Déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La individuación es solitaria, terriblemente solitaria, porque a medida que recorres ese camino, comienzas a ver cosas que ya no puedes dejar de ver, comienzas a reconocer los juegos que juega la gente, las máscaras que usan, las mentiras que se cuentan a sí mismos solo para sentirse seguros, y cuando tratas de compartir lo que ves, se burlan de ti, te llaman frío, arrogante, demasiado serio, te acusan de ser el problema, pero tú no eres el problema, eres el espejo, y la gente odia al espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung lo sabía bien. Pasó décadas estudiando a pacientes aterrorizados de enfrentarse con su propia sombra, las partes oscuras, rechazadas, de su psique que se negaban a reconocer. Y en cuanto a las mujeres, Jung advirtió que muchas son criadas en culturas que las premian por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas, completas tal como son. Pero Jung no se lo creyó. Escribió que el mayor peligro para la mujer es su animus inconsciente, la voz interna que habla con falsa certeza, con falsa autoridad y con falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interior, se convierte en prisionera de ella.
proyectándola sobre cada hombre que conoce, culpándolos por la guerra interna que ella misma se niega a librar. Y ahí estás tú, creyendo que eres su salvador, pensando que serás la excepción, creyendo que si la amas lo suficiente, si te esfuerzas lo bastante, si te entregas por completo, finalmente te elegirá, por ser tú. Pero así no funcionan las proyecciones. Jung enseñó que la proyección es un ladrón. Roba la realidad y la reemplaza con ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia, una y otra vez. Cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí está el giro más irónico de todos. La mujer que un día te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque tú hayas cambiado, sino porque fallaste en cumplir la fantasía que proyectó sobre ti, y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esto una traición psicológica inevitable, cuando ninguna de las dos partes asume la responsabilidad de su propio mundo interior. Tú no le mentiste, no la traicionaste, simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella inventó en su mente inconsciente. Tú nunca fuiste ese personaje, y por eso te guarda rencor, no por tus defectos, sino por no cumplir con el mito que jamás te dijo que estabas interpretando. Jung, una vez, escribió: las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y en ningún lugar esto es más cierto que en las relaciones amorosas. Hombres y mujeres entran en ellas no como individuos completos, sino como proyecciones ambulantes, arrastrando sus miedos no vividos, necesidades insatisfechas y heridas de la infancia sin resolver, hacia los brazos de alguien que apenas conocen. Tú lo llamas amor. Jung lo llamó posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues cayendo en la trampa pensando: esta vez será diferente. Pero nunca lo es, porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? ¿Quieres culpar a las mujeres? ¿Quieres llamarlas manipuladoras, falsas, superficiales? Pero Jung te miraría a los ojos y te preguntaría: ¿y por qué permitiste tú ser elegido por esa mujer en primer lugar? ¿Lo ves? El hombre que se niega a confrontar su propio mundo interior femenino está destinado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste ser el tonto, elegiste ser el actor en su mito privado,